La Mesa Roja. Sábados de 17 a 20 horas por el Puente FM 103.3. Entrevista central en La Mesa Roja. Segundo bloque de La Mesa Roja, entrevista central, ya está acá en nuestros estudios del Puente FM 103.3, Darío Mendiondo, escritor, comunicador, director nacional de coordinación en el interior del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo estás, Darío? Un gusto, Martín. ¿Todo tranquilo? Y con toda la audiencia. Y tenemos a Gabriel Gómez con nosotros, que ya es un abonado a La Mesa Roja, ha venido varias veces, así que igual, yo sé que él no quiere hablar, pero quiero acotar algo. Te debo una entrevista a vos. Sí, Ya te bueno, ¿qué tal? Tema radiofónico, tema radiofonía. Buenas tardes para todos. Sí. Te demos la entrevista. Una charla. Y lo digo al aire para comprometerme con la audiencia y de que vas a venir. Notable. O sea Siempre es un gran gusto venir a presenciar el programa que escucho desde mi casa, ¿verdad? Qué grande, muchas gracias. Por favor. Darío, bueno, tenemos este libro maravilloso que escribiste y justo la semana pasada se da una noticia con el tema de M24. Que bueno, me parece un poco de orden abordarlo desde el punto de vista de la comunicación, lo que es como decíamos en el libro al principio del programa, cómo ganar la batalla mediática, el dilema de la izquierda. Y la pregunta que me hago con lo de M24 es, ¿cómo ganar la batalla mediática sin un medio como M24, que ahora va a pasar a las antípodas, digamos, ideológicas, con el grupo América, que es quien adquiere M24? ¿Cómo ves esto desde el punto de vista de la comunicación? Bueno, creo que este es un hecho que confirma efectivamente que la propiedad de los medios de comunicación es determinante desde la perspectiva de la construcción de relaciones de poder que después determinan cómo se forma opinión pública. Naturalmente, los medios públicos han perdido espacio con relación a los medios privados. Y es altamente contradictoria la situación, porque en un Estado de Derecho, en un sistema capitalista como el que vivimos, más allá de la orientación de los gobiernos, un gobierno de derecha siempre va a tender a que haya menos Estado y más mercado, y un gobierno de izquierda va a tender a que haya más Estado y menos mercado. Pero estamos acostumbrados a que Estado y mercado conviven en una relación de tensión permanente, ¿no? Sin embargo, en el mercado de los medios de comunicación hay una simetría muy importante entre la porción de mercado que ocupa los medios privados con relación a los medios públicos. Y cuando en los medios privados hay esfuerzos que van desde una perspectiva comunitaria, de medios alternativos, de esfuerzos privados que puedan ir en el sentido de la construcción democrática de una alternativa de comunicación, cuando pierden espacios dentro de ese mercado de medios privados, naturalmente eso lo que hace es profundizar las asimetrías. Sobre todo cuando no hay una estrategia desde una perspectiva de comunicación, desde la construcción de medios públicos que tengan alcance y cobertura suficiente como para poder disputar esa hegemonía. Entonces, lo que tenemos es la constatación de que los esfuerzos privados desde los medios alternativos y comunitarios, el M24 naturalmente era un medio alternativo, no bastan si no hay una estrategia de comunicación concebida desde una perspectiva de gobierno, desde una perspectiva institucional, como en otros países se ha ido construyendo. Siempre pongo el ejemplo de las mañaneras de López Obrador en México, que ahora se han reinventado con la presidencia de Claudia Sheinbaum y se llaman las mañaneras del pueblo. Pero esto tiene una génesis que se remonta al año 2001, cuando López Obrador asume en la gobernación de la Ciudad de México. Y a partir de ahí empieza a construir una estrategia de comunicación que después, más de 25 años después, se ha transformado en una manera de comunicar que marca la agenda política.
que genera cercanía con la población y que naturalmente eso ha permitido permear muchas veces lo que es la opinión pública, que naturalmente está bombardeada permanentemente por una serie de estímulos, una serie de mensajes que van en el sentido incluso de modificar patrones de comportamiento, hábitos de consumo, con el objetivo de profundizar en lo que tiene que ver con la dependencia que tienen las personas de determinado tipo de consumo de información, de entretenimiento, de deportes. Entonces, a mí me da la impresión de que estas cuestiones desnudan la necesidad de que haya una política de comunicación tanto desde lo que pueden ser los partidos políticos desde la oposición, partidos políticos de izquierda desde la oposición, o cuando esos partidos políticos llegan al gobierno, bueno, que tengan una estrategia de comunicación que efectivamente pueda de alguna manera tener una construcción contrahegemónica. Porque lo que tenemos hoy es un monopolio de los medios de comunicación, oligopolio de los medios de comunicación. Es una arquitectura de medios que está vinculada al capital financiero, a las grandes superficies de consumo, a todo lo que es el mundo del entretenimiento y el deporte, y que indudablemente lo que hacen es consolidar un sistema de pensamiento, una manera de informar, un concepto de comunicación basado fundamentalmente en que hay buenos y malos, los villanos siempre son los mismos, se consume violencia, se construyen mitos en torno a personajes nefastos, como el caso de narcotraficantes, por ejemplo. Es decir, hay toda una construcción social que anima a las personas o que las motiva a consumir determinado tipo de medios que pregonan ese tipo de valores. Y bueno, cuando tenemos medios alternativos que no tienen el respaldo económico, bueno, pasa lo que pasó ahora, ¿verdad? Cuando esos medios no tienen, por ejemplo, la contribución del Estado desde el punto de vista de una política de publicidad, ¿no? Las pautas. Siempre he dicho, las pautas publicitarias son fundamentales, es decir, en la construcción de la pauta publicitaria se desnudan muchas veces estos problemas de asimetría, porque estamos en competencia. Bueno, estamos en competencia, pero resulta que los medios comunitarios, que los medios alternativos no tienen las herramientas como para poder invertir en infraestructura, en equipos que les permita tener un mayor alcance y una mejor cobertura. Y eso sucede porque el Estado, cuando asigna los recursos publicitarios, naturalmente los está desviando hacia los grandes medios masivos de comunicación. No es como una cuestión de que, o al menos esta fue la pregunta que yo me hice, y de hecho hice una publicación en redes haciendo esa pregunta. ¿A la izquierda realmente le interesa tener medio de comunicación? Es que debería interesarle. Yo creo que los medios, ¿qué pasa? La derecha no los necesita, porque ya tiene un conjunto de medios de comunicación del sector privado que naturalmente responden a su forma y su concepción de la vida, de la información, de qué valores profesa. En cambio, la izquierda no tiene esos medios a su favor. En general, nos encontramos, y esto lo hemos visto a lo largo de la primera ola progresista, de la segunda ola progresista en América y de esta tercera ola progresista en disputa, en la cual no se termina de consolidar los cambios, que ha habido un patrón de comportamiento común de los medios de comunicación masivos que naturalmente han tendido a desprestigiar o a erosionar la imagen de los gobernantes de izquierda. Entonces, ¿qué necesitan los gobiernos de izquierda? Bueno, los medios públicos. ¿En dónde podrían anclarse? En los medios públicos. Bueno, los medios públicos serían una manera de trasladarle a la sociedad qué cosas se hacen, qué valores se profesan, cuáles son las transformaciones que se llevan adelante, cuál es el protagonismo y además darle voz a los medios alternativos, a los medios que tienen que ver con la cosa comunitaria, pero además también los sindicatos que tienen sus propios medios de comunicación y que tampoco tienen visibilidad, porque aquí hay también una problemática que tiene que ver con la visibilización de algunas cuestiones, ¿no? En general,
lo que se visibiliza es lo que genera mucho rating. Y bueno, entonces tenemos siempre las crónicas policiales, tenemos toda una parafernalia que ya hemos conocido, que hemos visto hasta el hartazgo. Pero por otro lado, aquellas reivindicaciones o aquellas situaciones que viven minorías o que viven gente que no tiene posibilidad de hacer visibles sus problemas, ¿quiénes son los medios idóneos para trasladar eso? Los medios comunitarios, los que están en los barrios, los que están en los lugares donde no hay coberturas. Bueno, pero es muy difícil masificar esa información cuando no se tiene infraestructura, no se tienen equipos y cuando no se recibe apoyo del Estado para poder mejorarlo. Y esto nos pasa no solamente en países en los cuales los gobiernos son de derecha, sino que también en los países donde han habido gobiernos de izquierda tampoco se ha invertido en mejorar esa relación de fuerzas. Pasó en Brasil, el monitor de medición de medios brasileño, durante el gobierno de Lula, demostró en un estudio que se dio a conocer que menos del 1% de la inversión publicitaria del Estado iba a los medios alternativos, ¿no? Pasó lo mismo en Argentina, durante el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, cuando decimos, bueno, pero hay gobiernos progresistas, y sin embargo no logran... O hay leyes y no se aplican. Acá pasa, por ejemplo, que teníamos el 15% de la pauta de la pauta publicitaria oficial y nunca se dio. Y nunca se llevó adelante. Siempre, ahí hay un tema con Andebu que es de alguna manera el que está trancando esta cuestión. Y nunca se instrumentó, pero además es muy difícil también obtener datos de cuánto se está invirtiendo en esos medios alternativos o comunitarios. Pues yo creo que ahí hay un desafío y me parece que, en primer lugar, hay dos aspectos fundamentales. El primero es, desde una perspectiva de una construcción de una sociedad de la información democrática, plural, en que todas las voces tengan las mismas posibilidades de ser escuchadas, para que el ciudadano pueda formarse una opinión con todos los elementos y con toda la información disponible. Bueno, ahí ¿el Estado tiene que incidir o no tiene que incidir? Bueno, yo creo que tiene que incidir. Tiene que incidir porque tiene que equilibrar la balanza, porque si vamos al caso, lo que veníamos diciendo de las asimetrías que hay, sobre todo desde el punto de vista económico, bueno, ¿cuál es el papel del Estado? Regular, generar mejores condiciones de acceso para que haya igualdad de oportunidades. Bueno, en ese marco deberíamos tener medios de comunicación públicos potentes, y eso también implica inversión en esos medios de comunicación, para que efectivamente, bueno, se puedan utilizar esos canales para informar todo aquello que no se está informando por parte de los medios de comunicación privados. Y Uruguay es un país que acompaña lo que en general está pasando en el resto de América Latina. Pero en Europa, por ejemplo, tenemos medios de comunicación públicos potentes. Bueno, está la RAI, la Televisión Española, la Deutsche Welle. Entonces, hay otra configuración, ¿no? ¿Eso garantiza que la gente va a recibir la información en forma imparcial? No garantiza, pero por lo menos genera mejores condiciones para que las personas puedan estar informadas con todos los elementos. Pero ese es un tema importante que estás tocando, que es el tema de la imparcialidad. Y yo, porque lo decía al principio también, a ver, los medios hegemónicos, El País, El Observador, Tele12, tienen una línea editorial. ¿Por qué a nosotros nos da tanto miedo admitir la línea editorial? ¿Por qué a ellos no les pasa eso? Sí, y a nosotros sí, es como que siempre estamos... Y yo de acá reivindico, nosotros tenemos una línea editorial de izquierda. Eso no significa que vamos a decir información falsa, que vamos a mentir, que vamos a decir cosas que no son. ¿Por qué no se nos juzga de la misma manera a nosotros que al País, por ejemplo, que también tiene una línea editorial, que la gente sabe que tiene una línea editorial, pero sin embargo hay una confianza ciega con la información que brinda? Pero además somos seres políticos, y esto no lo digo yo, esto lo dijo Aristóteles. Somos seres políticos que vivimos en organizaciones políticas. Entonces, siempre lo que nosotros hagamos va a tener un grado de acumulación desde el punto de vista político, o por acción o por omisión, ¿ya? Entonces yo creo que en los medios de comunicación
estamos como excesivamente impregnados de ese concepto de que tenemos que ser neutrales porque hay quienes no lo son. Entonces nosotros damos como una imagen de pureza, de asepsia, ¿ah? que es inexistente. No existe la asepsia en la información. Siempre una información va a tener la carga emotiva, subjetiva, de quien la transmite en función de sus valores, de sus prejuicios y de sus creencias. ¿Ah? Entonces el periodista, que tiene una formación, que tiene un recorrido, que tiene una historia, ¿ah? va a dar determinada información impregnado de todas esas cuestiones que lo acompañan a lo largo de su vida, de sus experiencias, ¿ah? de su recorrido. Y entonces eso no es neutral. ¿Ah? Entonces yo creo que la derecha y la izquierda disputan el poder en todos los planos. Lo disputan en el plano militar, en el plano económico, en el plano social, en el plano cultural y en el plano mediático. Y creo que el plano mediático es el escenario decisivo de la batalla, porque es donde se forma opinión y donde se gana el consenso social. Y cuando se gana el consenso social, bueno, uno tiene cierta impunidad para hacer algunas cosas que si no tuviera ese consenso social no las haría. Tenemos múltiples ejemplos, como ha sido la intervención armada en varios países por parte del gobierno norteamericano, obteniendo consenso social o resoluciones de las Naciones Unidas que han sido dudosas, pero siempre con el objetivo de obtener un aval para justificar determinadas cuestiones. Y nos está pasando esto con Venezuela, ¿no? Con todo el despliegue militar que se está llevando adelante en el Caribe, ¿no? Que lo que hace es ir generando las condiciones para alentar la posibilidad de una intervención armada. Entonces, y hay argumentos falaces que tienen que ver con las características del gobierno de Maduro, cuando en realidad... y la acusación de narcotráfico. Acusaciones absurdas. Exacto, porque además está bien que se persiga el narcotráfico, pero no es necesario todo ese despliegue marino, con barcos de guerra para perseguir 4 o 5 narcotraficantes que andan llevando en lancha cocaína. Entonces parece que hay esa exageración, esa exacerbación del hecho. Lo que persigue en realidad es el fin de generar las condiciones propicias para que, naturalizada esa situación, después cuando se tomen determinados pasos, bueno, ya no sean tan resistidos. Y esa ha sido la tónica bueno, pasó con la invasión en Libia, cuando Gaddafi, pasó con Saddam Hussein con las armas químicas. O sea, tenemos infinidad. Siempre hay como una excusa. Siempre hay una excusa, pero esa excusa siempre tiene que tener un consenso social. ¿Cómo se obtiene el consenso social? Bueno, a través de los medios masivos de comunicación, donde transmitimos un mensaje que logramos masificarlo. Fíjense la contradicción. Nosotros tuvimos un conflicto armado entre Rusia y la OTAN. Siempre hago esa diferenciación. No fue una guerra entre Rusia y Ucrania, o no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Es un conflicto entre Rusia y la OTAN. Y tuvimos durante meses las transmisiones deportivas de ESPN con la banderita de Ucrania acompañando el tablero que refleja el resultado del partido. Pero ahora estamos asistiendo a un genocidio que es una limpieza étnica que se está perpetrando por parte de Israel, y no vimos nunca la banderita de Palestina en ninguna de las transmisiones. ¿Ah? Eso ahí está lo que está demostrando que nada es imparcial. ¿Ah? Y cuando se toma partido por Ucrania en el conflicto con Rusia y no se dice nada, cuando tenemos un genocidio que ha matado más de 70.000 personas, mujeres y niños inocentes, es porque indudablemente hay una intencionalidad de informar algo y de no informar algo. Y lo vemos en un mensaje subliminal, porque estamos diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver el deporte? No, pero se utiliza un canal que lo miran millones de personas, claro. Para generar subliminalmente una opinión. Y además, permitime puntualizar, en personas que seguramente no tengan intereses políticos o no tengan interés directo por la política. Gente que mira fútbol y que está para mirar fútbol,
y que, bueno, como ve que en ESPN está la banderita de Ucrania, bueno, vamos arriba a Ucrania, porque si lo dice ESPN, yo de política no sé nada, hay como un poco también eso, ¿no? Exacto. Va como un poco por ahí. Va por ahí porque también hay una cuestión de prejuicios que tienen que ver con el mundo occidental. O sea, acá también tenemos toda la cuestión de barreras culturales, ¿no? Nosotros vivimos una sociedad muy occidental, entonces tenemos también la influencia del pensamiento norteamericano, tiene que ver también con lo que somos, con cómo vivimos, ¿ah? Cómo consumimos, es decir, nuestros patrones de comportamiento. Entonces estamos muy acostumbrados también a que vemos las películas, pongo a Netflix, pongo a Prime, pongo a todas las productoras de video, y siempre los villanos son los mismos. ¿Son los rusos o los chinos? Los coreanos del norte. Entonces, todo eso va generando, ¿no? un preconcepto en la cabeza de las personas, que lo que en definitiva son estímulos que en determinadas situaciones los llevan a tomar partido por una cosa o por otra, ¿eh? De una manera muy simple, decodifican muy simplemente, porque los mensajes que reciben son muy puntuales. Bueno, ligado a eso te quería preguntar, porque el libro dice cómo ganar la batalla mediática, que es muy difícil para la izquierda. El otro día escuchaba a un humorista que lo hacía en formato de chiste, pero creo que refleja muy bien cómo es esta situación. Las ideas de derecha son como más lineales, ¿no? Es decir, robó, bala, cárcel. Y es un pensamiento muy lineal, muy sencillo, y que de alguna manera no hace pensar al interlocutor, sino que simplemente, bueno, robó, la solución es bala y me acuesto a dormir tranquilo y no pasa nada. Sin embargo, vos con las ideas de izquierda tenés que explicar los contextos, por qué la persona llegó al lugar donde está, las desigualdades estructurales. Y en un video de TikTok o en una noticia rápida o en un titular es mucho más difícil bajar esos conceptos que esta linealidad de ladrón, bala, cárcel. Eso es uno de los motivos por los que es difícil ganar la batalla también. Y sí, porque... ¿Cómo decodificamos nuestro mensaje? Lo que pasa que, ya lo decía Guy Debord, el filósofo francés, cuando hablaba de la sociedad del espectáculo, ¿no? Y él decía que el espectáculo no es una colección de imágenes simplemente, sino que es una relación social entre las personas que están mediadas por las imágenes, ¿ah? Entonces, a partir de ahí, el concepto de la instantaneidad y de la inmediatez, ¿ah? Empezaron de alguna manera a gobernar todas esas relaciones sociales en las cuales las imágenes impactan en forma permanente. Entonces el escroleo en el celular es lo que te llamó la atención y paraste, pero para que te llame la atención tiene que ser algo que te genere morbo o que te genere, ¿no?, todo eso que busca, esa reacción que busca todo este sistema de valores para el cual está concebido actualmente el mundo de la comunicación moderna, con estos paradigmas de los que estamos hablando, con patrones de consumo, hábitos de comportamiento. Entonces, yo creo que sí es un problema, pero nosotros desde la izquierda, desde el pensamiento de izquierda, no tenemos otra forma de combatirlo que es tratando de fomentar el pensamiento crítico, generar conciencia, porque indudablemente ese es el camino más difícil. Lo que vos decís, ese camino más rápido, ¿no? Se decodifica, el mensaje es mucho más simple. El problema de la izquierda es que la izquierda es más compleja. La izquierda intenta ir al fondo de los problemas, buscar las causas. Tenés que estar más de 5 minutos. Hoy me decía un compañero, yo miro entrevistas de 1 hora y media, pero claro, ¿quién mira un programa de un filósofo explicando algo durante 1 hora y media? Entonces, para eso necesitamos mucha inversión, para que los canales, los medios públicos puedan tener una mayor adhesión de la ciudadanía, con programaciones atractivas, naturalmente contemplando también estas cuestiones de la inmediatez y la instantaneidad. Jugando con eso, o sea, pudiéndolo usar, porque eso también te va a preguntar, ¿no tendríamos que imitar en algún punto lo que hace la derecha en ese aspecto? En algún punto sí, pero claro, promoviendo el conjunto de valores y creencias que acuñan nuestros pueblos, ¿no? ¿Y qué le podríamos copiar? ¿O qué podríamos tomar de su forma de comunicar? Y yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver primero con los porcentajes de producción nacional que se puedan requerir para una grilla de programación, ¿no?
O sea, a mí me parece que en algún momento hubo, en la ley de medios consideraba determinados mínimos de producción nacional. Todo eso se fue diluyendo con el Sí, tiempo. la ley de medios del 2019 redujo la producción nacional y ahora con esta nueva ley no sé en qué viene, en qué quedó eso, pero se estaba trabajando, al menos por lo que yo tengo entendido. Y nos quedamos a medio camino con la ley de medios, como pasó también en la Argentina, que la derogaron. Entonces, pero las leyes de medios que regulen, me parece que son mecanismos idóneos. Y después está todo lo que tiene que ver con la infraestructura tecnológica. Es decir, nosotros también tenemos que pensar que deberíamos construir nuestras propias plataformas tecnológicas. Eso no quiere decir que la gente deje de usar Instagram, que deje de usar Facebook, pero deberíamos pensar, así como China tiene Baidu, o como los rusos tienen Yandex. Bueno, nosotros deberíamos también, en América Latina, yo creo que al influjo de lo que podría ser un proceso de integración regional que incorpore el concepto de la cooperación tecnológica en el manejo de los medios de comunicación, sobre todo en las plataformas por donde discurren toda la información que circula, debería haber allí una complementación desde el punto de vista estratégico. En la medida que uno tiene independencia tecnológica puede hacer algunas cosas más. De hecho, habían redes anteriormente a Facebook y a Instagram que eran redes más latinoamericanas, lo que pasa es que se las fueron vendiendo, ¿no? Los brasileños tenían una, Orkut. Ah, es verdad, sí. Bueno, habían otras más que eran redes más locales, pero que después, bueno, fueron sucumbiendo ante lo que ha sido la irrupción de todas estas mega redes, que además están también hiperconcentradas. Porque ahora surgió Meta, que además concentra el poder de Facebook, de Instagram, sí, es Zuckerberg. Exactamente, WhatsApp. Entonces, esa hiperconcentración hace que todo pase por ellos y tanto pasa desde el punto de vista de los flujos de datos como de las plataformas tecnológicas por donde transcurren todos esos datos, y después eso va generando también una suerte de control social. Porque van apropiándose de la vida de las personas. Nadie que naturalmente esté incorporado formalmente a la formalidad en el mundo moderno prescinde de compartir todos sus datos biométricos y todos los datos que tienen que ver con su vida personal a través de las grandes plataformas. Por cuestiones bancarias, por cuestiones que tengan que ver con gobierno electrónico, pero todos los datos están ahí, y después esos mismos datos se replican en las plataformas de entretenimientos, las suscripciones, y bueno, y hay un control importante desde el punto de vista de la privacidad de las personas. Y después tenemos otro tema que también tiene que ver con las políticas de privacidad, que yo desde mi punto de vista también pueden atentar contra la libertad de expresión. Porque en la medida de que las políticas de privacidad son restrictivas, te permiten hacer algunas cosas, otras no, bueno, hay mensajes que tú estás transmitiendo. Me imagino que los oyentes se preguntarán por qué a veces yo publico algo y resulta que tiene 2 me gusta, 3 me gusta. Nadie lo ve. No lo ve nadie, porque el algoritmo no lo muestra. Bueno, ¿cómo se construyen los algoritmos? No hay una cuestión transparente alrededor de eso. No hay una gobernanza de Internet ni está a criterio de los dueños de la plataforma. Exactamente. En este caso Zuckerberg o Elon Musk en X. Todos, o sea, son megacorporaciones que tienen el control de todo. Y que, por ejemplo, en el caso de la guerra de Rusia con la OTAN, tuvieron incluso la potestad de banear a RT y a Sputnik. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de imponer una sola visión de los hechos que estaban ocurriendo. En la medida de que la otra campana no se podía expresar porque no tenía acceso a la red, bueno, eso también hay una cuestión de violación de la libertad de expresión. Y además son procesos que no son garantistas, porque ¿quién define por qué yo puedo banear a uno y no puedo banear a otro? ¿Por qué no banearon ahora a los sitios de noticias de Israel durante el genocidio?
Entonces, ahí hay, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? O sea, no existe la imparcialidad. ¿Ah? O mejor dicho, no existe la neutralidad. ¿Ah? Tal vez la imparcialidad pueda estar dada desde el punto de vista de que uno transmite una noticia independientemente de la opinión que tenga sobre ella. La noticia per se. La noticia per se. ¿Ah? Pero nadie es neutral cuando se trata de hacer un juicio de valor sobre esa noticia. Sí, claro, totalmente. Y te quería consultar, ¿y qué rol podemos jugar las radios comunitarias en esta maraña, en este conflicto? Yo estoy convencido de que hay un tema aquí hay que corregir las asimetrías, y para corregir las asimetrías, las radios comunitarias, primero habría que construir redes de radios comunitarias que tuvieran, que pudieran compartir mayor cantidad de recursos, que permitieran, hacerse más potentes ya por el hecho de complementarse, ¿ah? Pero me parece que deberían haber acciones concretas, planteos que permitan que desde el Estado también se le brinde mayor apoyo a los canales alternativos o medios alternativos y comunitarios. Si hubiera una política de publicidad que efectivamente considerara a los medios alternativos, tal vez M24, que uno de sus argumentos para retirarse del mercado es que ya no conseguían anunciantes, pero si tuviera algún tipo de apoyo del Estado en materia de publicidad de las empresas públicas, esas mismas que después las vemos en los canales de televisión masivos, capaz que esos recursos podrían haber sido utilizados para efectivamente poder invertir más en equipos, financiar los costos operativos y eso le hubiera permitido tener otro punto de equilibrio. No lo sabemos, sería contrafáctico, pero claramente ahí ha habido un planteo hecho por los propios voceros de la empresa de que no tenían ingresos por publicidad. Ahí en la publicidad se juega gran parte del partido, se invierten millones de dólares en pautas publicitarias. Y las empresas del Estado están en competencia, por lo tanto tienen que hacer publicidad. Pero el tema es dónde hacen la publicidad. En la medida que siempre le damos de ganar a los mismos, nunca vamos a revertir la relación de poder. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí hay dos cosas. La primera tiene que ver es un desafío común de todos los medios comunitarios alternativos, la construcción de redes más potentes, ¿no? Todos tenemos yo también tengo la dirección de un medio alternativo, mediomundo.uy, sí, es verdad, una web, pero si todos resignáramos parte de nuestros objetivos desde el punto de vista de poder erigirnos como medios de comunicación alternativos independientes en pos de un beneficio colectivo, todos resignáramos algo y pudiéramos ir a una cosa más masiva, yo creo que ahí hay una clave. Porque ahí podemos compartir recursos, ¿verdad? Y todo sería mucho más sencillo. Y la otra clave me parece que tiene que ver con acciones concretas y planteos, propuestas que habrían que llevarse a nivel parlamentario para que se empiecen a reglamentar este tipo de cosas, ¿no? Y que efectivamente se puedan construir leyes de medios que permitan o que generen condiciones para que todas las partes que intervienen, puedan tener ciertas reglas de juego que le permitan competir en igualdad de condiciones. Bien, y hablando de comunicación, y que integrás el gobierno, y venimos hablando de la comunicación de la izquierda, ¿cómo ve la comunicación del gobierno? Yo creo que la comunicación del gobierno ha mejorado. Me parece que naturalmente tiene las dificultades que veníamos hablando en relación al mercado en el que estamos. Es un mercado que está monopolizado por los medios de comunicación privados y donde los medios públicos tienen escasa incidencia. Pero siempre se puede mejorar desde el punto de vista de la comunicación del gobierno. Yo veo que se trata de trasladar un mensaje consistente, un mensaje que busca generar empatía con la gente, que trata de transmitir lo que se hace. Obviamente que siempre desde el punto de vista de la comunicación hay cosas para mejorar y para superar, pero creo que se va en el buen camino y que hay que seguir trabajando todos estos aspectos. Me parece que hay cuestiones que no tienen tanto que ver con cómo lo estamos haciendo,
sino en qué marco lo estamos haciendo. ¿Ah? Porque podemos estar haciéndolo bien, pero si el contexto en el que nos estamos manejando es un contexto desigual, por más que lo hagamos bien, no va a ser bien percibido. ¿Ah? Entonces creo que lo más importante de todos estos procesos es tratar de equilibrar las fuerzas y generar relaciones de poder que permitan que la comunicación fluya y que de alguna manera la gente tenga la posibilidad de informarse con todas las cartas sobre la mesa, con todos los elementos posibles, cosa que es difícil en la medida, como decías tú, que hay los medios más poderosos tienen una línea editorial definida, tienen claro qué es hacia dónde apuntan y hacia dónde acumulan, ¿ah? Y la ausencia de medios que de alguna manera le hagan el contrapeso, indudablemente, inclina la balanza siempre a favor de que tiene mayor peso. Aparte, creo que hay una contra, entre comillas, que podría tener este gobierno, es que el gobierno anterior sí supo manejar la comunicación, tienen, justamente por la agenda mediática y por lo que ellos manejan, ¿no? Pero es un gran rival el que tiene Orsi en ese sentido, ¿no? La calle Pou, más allá de tener los medios, él en sí mismo es una persona que sabe comunicar bien. Ahí tenemos otro desafío también, ¿no? En el presidente en este caso. Tratar de superar o de alguna manera comunicar mejor, porque todo el tiempo le van a estar recordando que no, pero la calle Pou lo decía de tal manera. Y yo lo he visto mucho en redes eso. Sí, obviamente que la comunicación, como la manejó el gobierno anterior, tuvo un determinado tipo de impacto que yo creo que está justificado en que había como una relación ideal entre los medios masivos de comunicación y el tipo de gobierno que estaba en el poder. Entonces, era más sencillo, digamos, para él. Entonces, cuando hay una relación ideal, es más fácil construir el mensaje también. Va por ahí. Bien, y esto yo medio te lo pregunté, pero la oposición sigue comunicando de alguna manera mejor que el gobierno, a pesar de ser oposición. ¿A qué pensás que se debe esto, más allá de los medios hegemónicos? Hay un relato o un discurso que sobrevuela de que es el aparato mediático de la derecha nunca descansa, siempre está trabajando. ¿A qué se debe eso? ¿Que nosotros dormimos? ¿Por dónde lo ves? Yo no sé si es que comunica mejor, yo creo que hacen mucho ruido, entonces, y tienen un estilo de comunicación, sobre todo por parte de algunos agentes que funcionan como rompeolas, ¿ah? Y que de alguna manera, marcan la cancha con un estilo de comunicación que genera, el barullo, genera respuestas, que trata de simplificar todo. Entonces, me parece que es una forma de comunicar que no le hace bien a la democracia, la forma de comunicar que tiene la oposición, y a mí me parece bien que no se entre en ese rumbo. Entiendo sí que es difícil cuando estamos de alguna manera transversalizados por el mensaje banal, por la cosa sencilla, por el insulto fácil, por todo lo que representa el conventillo y que eso de repente vende. Pero yo creo gana el que grita más, ¿sabes? Exacto, pero no siempre que grita más siempre tiene razón, en general es al revés, pero yo creo que enfrentar eso es complejo, entiendo que sí, pero creo que no hay que entrar y que hay que ir trabajando silenciosamente en la construcción de una estrategia contrahegemónica que considere todo el tema de la transformación tecnológica, de los acuerdos a nivel estratégico entre gobiernos del mismo signo, en el caso de América Latina, y que sobre todo revise todo lo que tiene que ver con la política de asignación de recursos vinculados a la publicidad de las empresas del Estado. Entonces yo creo que si se trabaja en esos tres órdenes, va a ser más fácil después dar una batalla en condiciones más adecuadas, en donde empiece a primar no quien grita más, sino quien tiene mejores argumentos. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a tu rol en el Ministerio de Trabajo. Has estado viajando por todo el país en este año, una actividad bastante intensa, te he visto, Darío, trabajando. ¿Cómo es la situación laboral en este momento en el interior del país?
Bueno, se viene... Obviamente que cada departamento tiene su particularidad, ¿verdad? Pero Sí, el problema que nosotros hemos encontrado es que naturalmente ha habido un proceso de deterioro gradual en los 5 últimos años que implicó una ausencia del Estado, particularmente del Ministerio de Trabajo en algunos departamentos del país, y que estamos intentando revertir a partir de una política de generar mayor cercanía con la población. Nosotros recorrimos con Gabriel y con otros funcionarios todo el país. Tuvimos más de 250 reuniones con organizaciones sociales, cooperativas, sociedades de fomento, sindicatos, empresas, a fin de detectar problemas, necesidades, situaciones que estuvieran allí generando dificultades en el marco de la negociación colectiva. Y a partir de ahí diseñamos un proceso de readecuación de la red física. Eso implicó la creación de la figura de la Unidad de Atención Ciudadana. De hecho, inauguramos hace pocas semanas con el ministro Juan Castillo, Vergara, Bichadero, Casupá y Libertad. Libertad es una reapertura porque había sido cerrada en el gobierno pasado, la reabrimos con esa denominación de Unidad de Atención Ciudadana, y tenemos previsto para el año próximo Minas de Corrales, Santa Clara de Olimar, José Pedro Varela y San Gregorio de Polanco. Eso nos va a permitir, tener una presencia mayor en el territorio del Ministerio de Trabajo, en lugares donde no estaba presente el Ministerio, y sin agrandar el Estado, es decir, haciendo un uso más eficiente de los recursos públicos en el marco de un convenio que hicimos con el BPS para la utilización de locales. A su vez estamos en una etapa de creación de centros regionales. La idea es crear 6 centros regionales en Rivera, Paysandú, Colonia, Paso de los Toros, Melo y Maldonado. Vamos a inaugurar el primero ahora el 4 de diciembre en Maldonado, y esto tiene un doble propósito. El primero tiene que ver con la construcción de sinergias con otras unidades ejecutoras, particularmente con la Dirección Nacional de Empleo, porque la idea es que podamos aterrizar con las políticas de empleo del Ministerio en cada uno de los territorios, y para eso naturalmente se precisa gente. Y las oficinas de trabajo de la DINACOIN son un instrumento válido para que desde allí se pueda llevar adelante todo lo que es la política de empleo en cada uno de los territorios. Y por otro lado, la presencia de instituciones como INACOP, que es una institución pública, no estatal, pero que está vinculada con el Ministerio de Trabajo y que nos va a permitir también darle respuesta a una serie de iniciativas que puedan estar planteadas en la sociedad civil, vinculadas a proyectos de autogestión, emprendimientos cooperativos, gente que se organiza y que trata de generar un medio de vida a través de un sistema cooperativo que nos parece que tiene mucho para dar en este momento, y que además eso nos permite que cuando ingresa una persona al Ministerio de Trabajo, que habitualmente lo hace porque va a hacer una denuncia, o porque va a resolver un despido, o porque va a hacer una negociación, o va a pedir una liquidación, si lamentablemente tiene que verificar la ruptura del vínculo laboral, cuando sale del ministerio también tenga la posibilidad de tener un asesoramiento sobre cómo reorientar su vida laboral, reinsertarse o iniciar un proceso de reinclusión en el mercado de trabajo, con un curso, con un asesoramiento. Entonces creo que la DINAE e INACOP son bien importantes para darle a esa oficina de trabajo otro menú de servicios, y por eso que el centro regional, que lo tenemos proyectado también en las mismas condiciones en Melo, con INACOP y DINAE, para el año que viene pueda ser ahí un espacio que nos permita mejorar la calidad del servicio que se le brinda a la población. Uno de los temas importantes que hay en el interior del país con respecto a la falta de trabajo, y siempre se habla de esto en las elecciones, de que las intendencias son como la usina de trabajo más importante que tienen los departamentos, que no hay tanto empleo privado, ¿no? Que todo el mundo está esperando un puesto en la intendencia, es lo que se dice por ahí. ¿Cómo ves esto? Y si se va a trabajar de alguna manera
para que la inversión, para que pueda existir inversión privada también dentro de los departamentos y que no se de repente se dependa 100% de la intendencia. Cito el caso de Soriano, por ejemplo, que fue emblemático en las elecciones, ¿no? Con la cantidad de gente que estaba dentro de la intendencia. Sí, eso lamentablemente es parte de la lógica en la que muchas sociedades se mueven. O personas que de repente también van al servicio militar, también en el interior del país porque no tienen otra alternativa. Y son mecanismos idóneos. Lo que obviamente desde una política de empleo hay que tratar de impulsarlo desde otra perspectiva, con políticas de Estado que puedan ir más allá de la puntualidad de la persona que se anota para entrar en la intendencia o para entrar al cuartel. Ahí la DINAE tiene un rol bien importante a cumplir con los programas de inversión productiva, los PIP, con todo lo que es el programa Uruguay Impulsa, recientemente lanzado que fue Yo Estudio y Trabajo, que va a abrir más de 700 puestos de trabajo para jóvenes. Es decir, yo creo que hay políticas que se tienen que llevar adelante y que están en pleno proceso, que van a mejorar esas condiciones. Después, los mecanismos de ingreso a la función pública que también seguramente se van a activar a partir del año que viene como consecuencia de lo que ha sido una disminución bien importante de funcionarios públicos a partir del decreto 310 del año 2021, que impide llenar la totalidad de la vacante, que solamente se llena una cada 3. Pero eso alguien podrá decir, pero ¿para qué queremos más funcionarios públicos? Sí, justamente, en la medida que el Estado se retira, las asimetrías, las desigualdades, los procesos de vulnerabilidad social se incrementan. Entonces, esto tiene que tener un equilibrio muy delicado y nosotros pensamos que hay que llenar vacantes en los organismos públicos, particularmente el Ministerio de Trabajo necesita personal. Es que se va a decir, hay organismos públicos que realmente necesitan personal. Porque de lo contrario es muy difícil que vos puedas tener la garantía del Estado en territorios donde indudablemente hay precarización del laboral, donde hay persecución, donde hay informalidad, donde hay determinadas cuestiones que solamente el Estado puede corregir. Si no tenés personal es muy difícil poder hacerlo, de manera de que me parece que ahí hay que transitar en un delicado equilibrio. Esto no implica agrandar excesivamente el Estado, pero sí que tener un Estado robusto, lo suficientemente robusto para que genere condiciones de igualdad y de acceso a las oportunidades. ¿Y cuáles son los departamentos que están con mayor problema laboral en este momento, donde hay mayor desempleo, digamos? Y en realidad los departamentos más complicados son los que están sobre la frontera, no tanto por el desempleo, sino por la cuestión de la informalidad. Hay mucha informalidad. Tenemos algunos departamentos complicados en materia de desempleo, el caso de 33, pero de cualquier manera, más allá del desempleo, creo que hay un factor que hay que analizar más a fondo, que es el del trabajo informal. El trabajo informal está permeando mucho, sobre todo a nivel de la frontera, y eso indudablemente repercute en la calidad de la seguridad social del trabajador, de los derechos, el ejercicio de los derechos, de manera que estamos abordando esa problemática con mayores controles y tratando de buscar la forma para que todo, de alguna manera, todo lo que hoy está funcionando en el mercado informal, de alguna manera se pueda ir formalizando con el paso. O sea, son personas que de repente están en la frontera con Brasil, por ejemplo, y trabajan del lado brasilero, o son ¿cómo sería ese caso? En general, cuando hablamos de informalidad, hablamos de las personas que no están registradas en la seguridad social, es decir, personas que están ocupadas, pero no están registradas en la seguridad social, por lo tanto, no perciben los beneficios de la seguridad social. Y allí también tenemos un porcentaje importante en la frontera de mano de obra extranjera, claro. Gente que ingresa a trabajar en el país sin registro de ningún tipo y que de alguna manera también perjudica la mano de obra nacional. Claro, y además ellos vienen totalmente vulnerados porque obviamente no hay nadie que los ampare. Y para cerrar, capaz que esta tendría que ser la pregunta del principio, pero presupuesto. ¿El presupuesto para la cartera? Sí. ¿Qué opinión tenés al respecto? Estamos conformes porque todas las se aprobó el presupuesto en el Senado de ayer. Todas las cuestiones que tenían que ver con los planteos que hicimos del Ministerio de Trabajo, que fueron planteos muy racionales, con
con un nivel, digamos, de responsabilidad importante, han sido mayoritariamente aprobados, algunos quedaron en comisión, pero pensamos que con algunos ajustes se van a ir resolviendo, pero que todo tiene que ver con recursos para poder dotar a las unidades ejecutoras de mayores recursos para las inspecciones, mayores recursos para el ingreso de personal, es decir, para todo lo que el Ministerio necesita, pues, efectivamente, para poder profundizar en su relación de cercanía con la sociedad, generar condiciones de mejora de las relaciones, de la calidad de las relaciones laborales, de impulsar la negociación colectiva, es decir, son recursos que son imprescindibles para que el Ministerio de Trabajo pueda cumplir con su rol. ¿Y alcanzarían en este caso para cumplir con las metas establecidas? Sí, porque en general hicimos un diagnóstico muy medido y todo lo que hemos planteado, bueno, fue muy bien recibido tanto por una cámara como por la otra. Buenísimo. Darío, antes de cerrar, vamos a contarle a la gente sobre tu libro que se llama Cómo ganar la batalla mediática, el dilema de la izquierda, grupo editorial Letrame. ¿Dónde la gente lo puede conseguir? ¿Dónde se puede comprar? Bueno, este libro en realidad... Que está buenísimo, ¿eh? Sí, lo estoy terminando. Bueno, me alegra que te haya interesado. Sí, me atrapó. Y en el ómnibus voy muy entusiasmado. Sí, sabes que es un libro que escribimos a finales del 2023. Lo presentamos en la Fundación Mario Benedetti, después tuvimos la dicha de poder presentarlo en México, que nos hicieron una encuadernación especial en el seminario Los Partidos y la Nueva Sociedad. El año pasado lo presentamos en la Feria Internacional del Libro acá en Montevideo.